Bueno, muy bien. Buenas noches para los que están ahora en Instagram. Buenos días, buenas tardes o buenas noches también para los que están viendo o escuchando la grabación, ya sea por Instagram o por YouTube. Hoy es viernes 27 de enero del 2023, son las 21 horas y mientras tanto leeremos y comentaremos la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, un cuentito de Jorge Luis Borges del año 1949. Antes de arrancar con el contexto del texto, quería agradecer los mensajes que fueron enviando durante la semana pasada, sin preguntas. Esta vez fueron todos mensajes de felicitaciones. La verdad que me quedé muy contento por el rendimiento del último video. Hicimos Vigilar y Castigar. Este es el último encuentro que hacemos en el verano. Quizás sigamos en febrero, pero bueno, eso lo tendremos que confirmar en la semana. Así que bueno, arrancamos con este cuarto video. Ahí se va sumando gente. El primer encuentro hicimos Momo. El primer encuentro de enero hicimos Momo, donde trabajamos el tema de la escucha. En el segundo encuentro trabajamos el tema del optimismo y la esperanza con Cándido de Voltaire. En el tercer encuentro trabajamos un poquito sobre el poder en Michel Foucault, en el texto de Vigilar y Castigar, ese capítulo terrible. Y en el texto de hoy vamos a trabajar el tema de la identidad. El tema de la identidad lo vamos a trabajar entonces en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Bueno, Tadeo Isidoro Cruz, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, texto de Jorge Luis Borges. Prácticamente Jorge Luis Borges no necesita presentación, pero en el caso de que estén llegando a esta etapa de la literatura y lo estén conociendo, sepan que Jorge Luis Borges fue un autor argentino. Nació en 1899, murió en 1986, casi 87 años. Llama la atención siempre en su obra que no escribió ninguna novela, siempre escribió cuentos, poemas, poesías, algún artículo, alguna crítica literaria, pero ninguna novela. El nombre completo de Borges no es Jorge Luis, sino que tiene Jorge Francisco Isidoro, y es muy interesante ese dato porque justamente está relacionado con el cuento que vamos a leer hoy. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. El texto que vamos a leer hoy es de 1949. En ese momento ya Borges era bastante conocido, era bastante importante. Así que eso por un lado, Borges, ¿no? O sea, un personaje políticamente incorrecto, pasó la época de la dictadura, en su momento a principios de la década del 70 apoyó, no muy explícitamente, pero bueno, se conoce el perfil antiperonista de Borges, así que obviamente ni bien la dictadura militar en el 76 asumió el mando, no se disgustó, digamos, con la caída del gobierno. Pero bueno, después sí, finalizando la dictadura y después con los juicios, habrán visto en esta época, en estos últimos tiempos, la película 1985, vio los alegatos, vio los testimonios y evidentemente se arrepintió de ese apoyo o de no haberla condenado enérgicamente. Así que eso respecto a su parte política. Era un autor que no le gustaba el fútbol, no le gustaban las cosas populares, era bastante, como se puede llegar a decir, elitista en sus gustos. Obviamente que es un autor dentro de lo literario de lo mejor. Todavía se sigue discutiendo por qué no se le dio el premio Nobel de literatura, pero bueno, posiblemente esté relacionado con esto que estamos diciendo, sobre todo respecto a la parte de los derechos humanos. Pero bueno, eso es respecto de Borges. Hoy el texto que vamos a trabajar está relacionado también con otro autor y con otro libro. Entonces ya el contexto es un poco más complicado, porque el otro libro con el cual vamos a estar trabajando para entender este cuento es El Martín Fierro de José Hernández. Generalmente sí, los que están aquí en Argentina
hayan tenido el Martín Fierro como lectura o alguna parte o alguna parte o quizás entero durante la secundaria. A mí me ha pasado de hablar con los alumnos en el colegio secundario, no, en la universidad, si le habían tenido Martín Fierro, si lo habían leído alguna vez, y me sorprendió la cantidad de alumnos que me decían que sí, lamentablemente. Y cuando preguntaba por qué, lamentablemente, me decían porque era aburrido, porque era denso, porque no les gustaba. Entonces me dejó pensando muchísimo cómo puede ser eso, porque es un texto hermoso, yo entiendo, tiene otro lenguaje, está escrito como si fuera hablado por gauchos, un intento en realidad de cómo se hablaran los gauchos. Es un texto que tiene 150 años aproximadamente, un poquito menos, 1870 y pico si no me equivoco, así que sí, 150 años. Pero bueno, es un libro que es identitario de la literatura argentina y de la literatura nacional, pero está bueno más allá de lo simbólico y de lo identitario que sea. Ahora vamos a ver por qué. El que no conoce la historia de Martín Fierro, sepa que está ubicado en el siglo XIX en Argentina. Siglo XIX en Argentina es una época en la cual Argentina, como el resto de los países americanos de aquel entonces, son colonias de España, colonias de Portugal. Estamos en una época en la cual terminaban, o en algunos casos se estaban produciendo las revoluciones americanas, guerras de la independencia, y en algunos casos ya llevábamos en ese momento 20, 30, 40, 50 años de independencia española. Por lo tanto estábamos en un proceso interno en Argentina de consolidación del país, a ver qué forma de gobierno elegimos, cómo nos dividimos el poder. Dentro de esa organización interna, que hubo guerra civil, hubo un montón de despelote interno aquí en la Argentina en esa época, unitarios y federales, etcétera, etcétera. En ese contexto es que está metido el gaucho Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro nosotros en la facultad lo vemos en la clase de antropología, cuando tenemos que trabajar el tema del otro, cuando tenemos que trabajar el tema de la inculturación, cómo comprender las costumbres del otro, hablamos del gaucho Martín Fierro. ¿Por qué? Porque en el gaucho Martín Fierro estamos viendo el caso de una época postcolonial inmediata, en la cual tenemos grupos marginales y grupos centrales. Grupos centrales, obviamente, la civilización, el centro en Buenos Aires, y todo lo que está por fuera de Buenos Aires es barbarie, como lo llamaba Sarmiento. Civilización y barbarie. ¿Quién es la barbarie? Bueno, la barbarie son los indios y la barbarie son los gauchos. Entonces, Martín Fierro es un gaucho. Martín Fierro es barbarie. Martín Fierro es el pasado. La civilización se presenta como el progreso, representantes del progreso, de esta nueva corriente en las cuales intentan asimilar toda la cultura europea, Inglaterra, Francia. Sí, Inglaterra en ese momento era el centro del mundo capitalista, industrial. Entonces tenemos personajes como Roca, tenemos personajes como Sarmiento, ¿sí? Y desde su visión se normaliza qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo políticamente correcto, qué es lo políticamente incorrecto. Obviamente que el gaucho es un sujeto políticamente incorrecto. Entonces, cuando hablamos en antropología, por ejemplo, sobre el gaucho, y tenemos que trasladarlo a la época actual, hoy nos tenemos que preguntar quiénes son nuestros sujetos políticamente incorrectos. ¿A quiénes pueden identificar ustedes como esos sujetos políticamente incorrectos, marginales? Obviamente me empiezan a decir el villero, el negro, pero no estamos hablando de un negro afroamericano, no estamos hablando de un Michael Jordan. No, Michael Jordan no. Estamos hablando de el guacho, el que está en la villa, el que es un tumbero, el que tiene el estereotipo de todas las series que aparecen en Canal 3, en Netflix, ¿sí? Con tatuajes, con gorrita. Entonces,
Ese es un sujeto marginal. Más o menos, yo les estoy diciendo esto para que se den una idea de qué lugar ocuparía Martín Fierro en esa época. Esa era la visión que se tenía del gaucho. Ni hablar del indio. El indio directamente no era un ser humano. El gaucho, bueno, ponele, era un ser humano inferior, pero el indio ni ahí, ni siquiera llegaba a ese estatus. Entonces, Martín Fierro, cuando se empieza a ordenar un poco, se le llamó proceso de organización nacional, cuando se empieza a ordenar el país, se empieza, más que ordenar, se empiezan a repartir el país. Es la época en la cual se empieza a repartir el país. Y hay que ver qué es lo que hacemos con los gauchos, qué es lo que hacemos con los indios. Así que a Martín Fierro lo llaman, lo mandan a buscar y dicen, bueno, mira, te vas a ir a la frontera, a pelear contra el indio. Y Martín Fierro tenía esposa, tenía hijos. Y además te vas a ir a la frontera, te vamos a dar armas, equipamiento, te vamos a pagar un sueldo, cuando vuelvas va a estar todo bien. Obviamente que eso no pasa. Lo mandan a la frontera, lo mandan a trabajar. La mujer cuando vuelve ya no está porque no tenía un peso, los hijos ya no están en la casa. Vuelve y la casa estaba derruida, era un rancho, una tapera, como dicen, estaba toda destruida. No quedaba nada. Así que Martín Fierro vuelve y se enoja. Queda muy enojado Martín Fierro con el sistema. Y pierde, cuando vuelve ya no tenía su medio de trabajo habitual. Hay una parte donde Martín Fierro cuenta que era muy lindo salir a trabajar a la mañana, con los caballos, con las vacas, con las gallinas. Era otra vida, donde no tenían ese apuro que se estaba metiendo de a poquito el capitalismo del siglo XIX en los países coloniales, fundamentalmente, de una tarea de expoliación terrible. Llegó ese capitalismo, el capitalismo industrial llegó al siglo XIX en Argentina y ese es el lugar que le quedó a los gauchos. Mano de obra forzada. No eligieron esos trabajos. Así que bueno, Martín Fierro queda muy en disgusto, queda muy enojado con el sistema y empieza una vida, empieza a tomar, empieza a tener malas juntas. Y una noche pasan otras cosas, pero digamos que una noche específicamente Martín Fierro está en una pulpería, en un bar, y entra un negro, un afrodescendiente, quizás algún afrodescendiente, un hijo de esclavo, un esclavo liberado, con su negra, con su mujer. Y evidentemente la mujer era un poco rolliza, un poco entrada en kilos, digamos. Y cuando entra la mujer al bar, entra la mujer a la pulpería, entra la negra a la pulpería, Martín Fierro dice: va cayendo gente al baile. Va cayendo gente al baile, lo repito por las dudas si alguno no lo entendió. Obviamente no le gustó la broma, al negro se ofende, se dicen un par de cosas más y se van a pelear. Sacan el facón, el cuchillo grande, se van a pelear, y Martín Fierro lo achura. Martín Fierro lo traspasa, lo acuchilla al negro, lo mata y se da la fuga. En la fuga salen a perseguirlo. Los policías. Y dentro de los policías que salen a perseguir a Martín Fierro hay uno que se llama Cruz. No dan el nombre, simplemente dicen Cruz. Cuando lo están por agarrar a Martín Fierro, están ahí peleando en medio de los pajonales, en medio de los yuyos, este soldado Cruz se pone a pelear junto a Martín Fierro. El gaucho Cruz da un grito, dice: Cruz no consiente que se mate así a un valiente, porque eran muchos contra uno solo, y se une a Martín Fierro a pelear contra los demás soldados. Después la historia sigue, Martín Fierro se van con Cruz, ya son los dos desertores, se van a vivir con los indios, ilusionados. Bueno, sí, vámonos a vivir al campo con los indios.
que ahí vamos a estar bien, es decir, toda la ilusión, ¿no? Toda la fantasía. Hoy hay un equivalente de sí, salgamos de acá, nos vamos a otro país. Siempre es la ilusión está afuera, siempre. Esto es viejísimo, es una cosa que se viene repitiendo, se viene repitiendo, se viene repitiendo. Bueno, se va Martín Fierro con Cruz con los indios, bueno, y ahí después viene la segunda parte del Martín Fierro, y ahí se cuenta en la segunda parte del Martín Fierro que Cruz muere de vihuela, ¿sí? una vihuela, unas condiciones de salubridad terribles en el campamento de los indios. Bueno, Cruz muere ahí en brazos de Martín Fierro. Para ese entonces, sacando cuentas, Cruz tiene aproximadamente, según Borges, 45 años, 46 años. La historia que nosotros vamos a leer ahora lo ubica a Cruz con una edad aproximada de 30 años. Así que el relato de Jorge Luis Borges es esa noche. Trata de la noche en la cual Cruz se une con Martín Fierro, y vamos a trabajar sobre la identidad de Cruz y sobre nuestra identidad también. O sea, vamos a ir leyendo, a medida que vamos leyendo, a medida que nos vamos identificando con Cruz, espero que sirva para que nos haga alguna luz, algún clic, mejor dicho, respecto al tema de la identidad, de quiénes somos. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874. I'm looking for the face I had before the war was made. El 6 de febrero de 1829, los montoneros que, hostigados ya por Lavalle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López, hicieron un alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a 3 o 4 leguas del Pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las 4, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez y la persecución duró 9 leguas hasta los pajonales ya lóbregos, y el hombre pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isadora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. Del resto no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos, pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino, tampoco una ciudad. En 1849 fue a Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Javier Acevedo. Los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto. Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de los Corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. Comprendió, más allá de las palabras y aún del entendimiento, que nada tenía que ver con él la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso junto al fogón, el otro menudeaba las burlas y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal. Noches después, el grito de un chajá le advirtió que lo había cercado la policía. Probó el cuchillo en una mata,
para que no le estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda, malhirió a los más bravos de la partida, cuando la sangre le corrió entre los dedos. Peleó con más coraje que nunca. Hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso participó en las guerras civiles, a veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que, al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 200 indios y en esa acción recibió una herida de lanza. En su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868 lo sabemos de nuevo en el pergamino, casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la Policía Rural. Había corregido el pasado. En aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental. La noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin escuchó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia. Mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles, Carlos XII de Suecia en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro. Se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo que debía 2 muertes a la justicia. Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado. En una borrachera había asesinado a un moreno en un lupanar, en otra a un vecino del partido de Rojas. El informe agregaba que procedía de la Laguna Colorada. En este lugar, hacía 40 años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio su carne a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria, mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí el desconocido que engendró a Cruz y que pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el nombre del lugar. Con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y de venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea. Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro.
punto final. Bueno, Borges. Este es un cuento muy breve. Tiene, sí, esta es una versión bastante vieja que yo tengo. Esta es una edición del año 2000, me parece, si no me equivoco, del año 98. Tienen las páginas amarillas y debe tener de la página 62 a la página 67, 5 páginas, 4 como mucho. Y se puede ver en este texto cómo Borges juega con los símbolos. Es algo que le encanta a Borges, jugar con la simbología. Es un experto, obviamente. Y en este cuento, específicamente, aparecen un montón de símbolos que ahora los vamos a ir desglosando. Vamos a ir parte por parte primero. Al principio vamos a encontrar una cita en inglés. Mi inglés no es muy bueno, pero vamos a hacer lo posible, donde dice que I'm looking for the face I had before the world was made. Es decir, estoy buscando el rostro que tenía antes de que el mundo fuera hecho. Ya esa es la clave. Ya te está tirando la clave de lo que viene. Está buscando el rostro que yo tenía antes de que el mundo fuera hecho. ¿Qué es el mundo? ¿La tierra, las nubes, los pajaritos? No, el mundo es lo que me rodea, la sociedad, los otros. Todo eso también es mundo. ¿Quién era yo antes de todo esto? Si es posible imaginarse un yo antes de todo esto. O sea, la sociología te va a decir que no. La sociología te va a decir que vos sos a partir de la construcción social. O sea, tu yo está condicionado, está formado. ¿Quién soy? En realidad, ese quién soy, la sociología te va a decir, ese quién sos vos, esa identidad tuya, está determinada por los factores sociales, por la gente que te rodea, por los hábitos, por las costumbres, por las herencias, por las creencias culturales. Ni siquiera el lenguaje es nuestro. Cuando uno dice en un examen, ¿lo escribo con mis propias palabras? No lo puedes escribir con tus propias palabras porque no son tuyas, no las inventaste vos. O sea, tenés un lenguaje que te antecede. Vos ya llegaste y ya estaba el lenguaje. Un lenguaje que no inventaste. No tenés palabras propias. En todo caso, no tenés un lenguaje propio. Así que ya ahí arranca. Ya hay una pista enorme. Por otro lado, el nombre, ¿no? El nombre de Tadeo Isidoro Cruz. Sabemos que Isidoro es uno de los nombres de Borges. Del protagonista del Martín Fierro sabemos que es Cruz. Pero el nombre Tadeo también es muy interesante porque ¿qué Tadeo conocen ustedes? Ahí yo dejo el espacio para si alguno quiere escribir históricamente en la literatura algún Tadeo que les suene. Voy a tomar agua y mientras tanto si alguno le escribe, golazo. A ver si pueden adivinar. Yo no soy una persona religiosa, pero el único Tadeo que conozco es Judas Tadeo. Y si no hay algún religioso por ahí, bueno, que le pregunte a algún familiar religioso. Judas Tadeo. Es decir, Tadeo, en los apóstoles que rodean a Jesús, hay dos Judas. Tenés Judas Tadeo y Judas Iscariote. Iscariote, Judas, es el que lo traiciona. San Tadeo me ponen por ahí. El apóstol, el otro Tadeo, no lo traiciona. Es decir, acá también tenemos en el nombre una lucha entre la fidelidad y la infidelidad. ¿A quién? ¿A quién? No a otra persona, no esa cosa patrimonial, convivencial. No estamos hablando de esos códigos. Estamos hablando de fidelidad a uno. Estamos hablando de la identidad. Estamos hablando de no traicionarse, como veremos a lo largo del cuento. ¿A quién traiciona Cruz cuando empieza a defender a Martín Fierro? Así que ahí ya tenemos otra pista. Y el tema
el tema de la identidad con este cuento es bastante claro, ahora lo vamos a ir viendo, pero amerita el tema de la reflexión, ¿no? De quién soy yo. Yo siempre me acuerdo cuando trabajamos el tema de la identidad en clase, les cuento la historia de la nave de Teseo, ese personaje mitológico, donde en realidad no está en el mito esto que yo voy a contar, sino que es un autor, un filósofo que cuenta esta paradoja. Entonces sale un barco de una ciudad para llegar a otra ciudad, obviamente, y en la bodega del barco llevan todas las piezas necesarias para reemplazar a todas las piezas del barco. Pasa mucho tiempo el barco navegando y se van pudriendo las maderas. A medida que se van pudriendo las maderas, van reparando y van cambiando las maderas que estaban podridas. Finalmente, cuando el barco llega a su destino, todas las maderas con las cuales llega son todas las maderas que estaban en el depósito. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el barco que salió del puerto original y el barco que llegó al puerto de destino es el mismo barco? Entonces acá la pregunta es, ¿nosotros somos los mismos de ayer, de hace un mes, de hace un año? ¿Qué cambió? ¿Hay algo que se mantiene? ¿Hay algo que cambia? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos nosotros y no otros? Porque yo recuerdo que hasta el día de ayer yo me llamaba Guillermo y hoy todavía me sigo llamando Guillermo. Pero hay cosas que no recuerdo de mí, de cuando era chico. Hay cosas que he olvidado. Quizás alguna de esas cosas que he olvidado hagan que no me quiera llamar más Guillermo. Quizás quiera tener otra identidad. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos lo que somos hoy? Eso por un lado. Y creo que ahí está el siguiente punto de análisis que vamos a hacer ahora. Porque hay ciertas palabras que va mencionando Borges, a lo largo del cuento. Fíjense, por ejemplo, la palabra noche y amanecer. Hay en la primera noche, donde estaba la mamá de Tadeo Isidoro Cruz y el papá. En esa noche al papá lo despierta, a la mamá la despierta el grito del papá, que tuvo una pesadilla. Nadie sabe lo que soñó. El confuso grito despertó a la mujer. Después aparece la noche cuando Cruz pelea también con otro hombre en una situación parecida a la de Martín Fierro. También en una noche un chajá grita cuando a Cruz lo están persiguiendo. Y finalmente la cuarta noche, donde Martín Fierro y Cruz se unen en el mismo bando. Frente a la noche aparece el amanecer, aparece el día. Entonces ahí hay una contrapartida, hay un símbolo muy interesante entre la noche y el día. La noche, que representa ignorancia, pero no cualquier ignorancia, sino olvido. Olvido. La noche es el olvido y el amanecer es el conocimiento en Borges. Es muy platónico eso. Entonces, si ustedes en algún momento tuvieron filosofía y vieron a Sócrates y vieron a Platón, recordarán que para Platón conocer es recordar. Por lo tanto, el olvido es fuente de ignorancia. Así que el olvido es señal de ignorancia y el recuerdo es señal de conocimiento. El recuerdo, el recordar, la memoria, tener presente en la memoria las cosas del pasado, es lo que nos da identidad en el presente. Eso por un lado, ese símbolo, ¿no? Esa paradoja de anochecer y de noche y de amanecer, de olvido y de comprensión. Por otro lado, aparece el hecho de ¿qué hace que nosotros seamos lo que somos? Nuestra historia
¿Y qué es nuestra historia? Un cúmulo, un conjunto de momentos. ¿Y acaso no nos definimos quizás por un momento? ¿Quién de ustedes, cuando empezó a estudiar enfermería o cuando trabajó en enfermería, o en el momento, mejor dicho, de elegir la carrera, dijo, yo voy a elegir enfermería por esto? Se me murió un familiar, no se me murió un familiar, y vi la enfermera o el enfermero cómo trabajaban con ese familiar. Dije, quiero hacer eso. Quiero hacer eso el resto de mi vida. Y después, bueno, uno trabaja y quizás dice, no quiero hacer esto el resto de mi vida. Pero bueno, supongamos. ¿Qué fue? ¿Un montón de actitudes o fue una? Hay un párrafo, que voy a leer nuevamente, que me parece hermoso, donde dice: esa sensación que tenía Cruz, tenía una esposa, tenía un hijo, dice, había corregido el pasado, en aquel tiempo debió considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba secreta en el porvenir una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin escuchó su nombre. Otra vez, la noche y el amanecer como lugar donde se revela la identidad. Bien entendida, esa noche agota su historia. Mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo. Esto que les decía, es decir, un gesto, ¿no? Un gesto de una palabra en el momento correcto, un brazo sobre la espalda acompañando, la escucha, estar escuchando. No, yo de vos me acuerdo que siempre estabas ahí presente, escuchando. Un gesto, el cuidado, la protección. Y dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Y en el caso de Tadeo Isidoro Cruz, a Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, se vio a sí mismo, se reconoció en un entrevero y un hombre, en una lucha con un hombre. Los hechos ocurrieron así y empieza a relatar esa noche donde se enfrenta con Martín Fierro. Siguiente símbolo que aparece aquí, el tema del laberinto. El criminal acosado por los soldados urdió a caballo un largo laberinto de idas y de venidas. El laberinto, lo menciono una sola vez, pero en Borges, cuando aparece la palabra laberinto, hay que anotarla, porque el símbolo del laberinto en Borges es fundamental. Para Borges el laberinto es un símbolo, es una metáfora de la vida. Nosotros venimos al mundo, encontramos caminos marcados que creemos que nos van a llevar a algún lado, y a medida que nos adentramos en el camino nos damos cuenta que estamos re perdidos, no nos llevaron a ningún lado. Es una ilusión creer que hay un centro del laberinto. No llegamos nunca, siempre estamos perdidos, y cuando llegamos al centro del laberinto nos morimos. O sea, quien entra al laberinto no puede salir. Borges trabaja mucho este símbolo del laberinto. Tiene otro cuento muy interesante, que también es muy recomendable, que se llama La casa de Asterión, donde relata la historia del Minotauro, pero relatada desde el Minotauro. Es muy, muy lindo ese cuento. Creo que quizás en algún momento, si retomamos con estos podcasts, vamos a hacer la lectura de ese cuento. Entonces, aquí en el laberinto de Tadeo Isidoro Cruz, es Martín Fierro el que traza el laberinto. Traza un laberinto para darles muerte. Siempre la asociación entre el laberinto y la muerte siempre está presente. El laberinto, muerte y vida. También eso trabaja mucho Borges, o sea, morir a algo y volver a nacer en otra cosa.
Y el otro símbolo que maneja Borges aquí, que no lo menciona directamente, pero que subyace, es el tema del espejo. El tema del espejo. El espejo es un símbolo muy, muy profundo, es un símbolo culturalmente milenario, que tiene miles de significados. Un símbolo, a diferencia del signo, que el signo tiene un significado, es esto y no otra cosa, se busca la univocidad, es decir, una sola voz que representa tal cosa. Si nosotros nos ponemos a interpretar todo, sería invivible, sería impracticable la vida. Imagínate cruzar el semáforo y decir, bueno, ¿el rojo qué es para vos? El rojo para mí es la muerte. Y no, y el rojo para mí es la vida. ¿Y qué hago? Bueno, yo cruzo, no cruzo. No, sabemos que el rojo significa te tenés que detener y el verde tenés que avanzar. Son signos. El símbolo no se maneja con la lógica del signo. El símbolo es plurivalente, tiene muchos significados. Y esos significados pueden ser incluso hasta opuestos, pueden ser contradictorios, pueden ser paradójicos. El espejo, que por un lado, el espejo nos permite reconocernos, también es capaz de hipnotizarnos con nuestra propia imagen. Uno, mientras mira al espejo, sabe que yo no soy eso solamente, yo soy más que eso. O sea, en la imagen que me aparece, que el celular me devuelve la imagen, no me aparece mi espalda, no aparece el resto del cuerpo. Yo soy más que esta imagen. Y aún si hubiera espejos por todos lados y pudiera verme de cuerpo completo, uno sabe que es más que lo que la imagen devuelve. Porque no aparece en la imagen, no aparece frente a la conciencia mis sentimientos, mis preocupaciones, mis miedos. Hay que tener cuidado con quedarse solamente con la imagen. Bueno, por eso toda la crítica social a la época actual, la época de la imagen, etcétera, etcétera. Porque la contracara, la contrapartida del espejo que nos devuelve la identidad es justamente que nos aliena, nos vuelve extraños a nosotros mismos, nos desconocemos. Que es lo que termina ocurriendo, por ejemplo, a Narciso. Un Narciso que se enamora de sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede reconocer a otro. Si vos no te reconoces a vos mismo, imposible que puedas reconocer a otro. Estás alienado, sos un ser extraño. Bien, eso es lo que le estaba ocurriendo a Cruz. Cruz era un sujeto que estaba alienado, era un sujeto que se sentía extraño, se sintió extraño siempre. Ese párrafo que leí recién, había corregido el pasado, en aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. O sea, en la superficie todo bien, en lo profundo, en lo oculto, en lo que no se muestra, en lo que no aparece en el espejo, no está todo bien. ¿Cuándo aparece la imagen verdadera de Cruz? ¿Cuándo el espejo? ¿Quién es el que le da la cara, el rostro? Ese rostro que dijimos al principio que estaba buscando antes de que el mundo fuera hecho. El otro, el que es extraño, el que no es como yo, el que es totalmente distinto a mí y que quizás sea justamente por eso muy parecido a mí. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible. Crecía melena y la barba gris, parecían comerle la cara. Y después viene, que esto es impresionante en Borges, como en un párrafo cierra toda la historia. Dice, mientras está combatiendo contra Martín Fierro, dice o sea, por Cruz, mientras combatía en la oscuridad, fíjense otra vez el tema de la oscuridad, mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, es decir, fíjense la escisión, mientras su cuerpo, ¿no les pasó estar haciendo cosas, estar haciendo algo y sentir
que no están ahí, que no están ahí, o sea, están pero no están. Es como si esos dibujitos donde alguien se muere y sale el espíritu, sale el alma y mira el cuerpo de lejos. Bueno, eso es lo que estaba viendo, eso es lo que le estaba pasando a Cruz. Se estaba abstrayendo de la realidad donde estaba. Se miraba desde lejos. Se miraba desde lejos. Vuelvo a leer. Mientras Cruz combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Y acá viene una fila, una andanada de comprensión, es decir, que se iluminó. Acá una comprensión atrás de la otra. Pac, pac, pac. Empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva dentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Es decir, todo el entramado social que se manifieste, que se hace presente a través de la ropa, los hábitos, las costumbres, las formas, le estorbaban. Le estorbaba el uniforme. ¿Qué es el uniforme? Es que todo tenga la misma forma, una sola forma. El uniforme lo estorbaba. Las jinetas, es decir, las cosas que le marcan alguna categoría. ¿Cuántas veces, no? O sea, nos desvivimos por tener algún tipo de categoría comprando alguna marca en especial, aspiramos a identificarnos a través de nuestro consumo. Bueno, todo eso a Cruz le estorbaba. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario, de perro social, de animal social. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura, Cruz arrojó por tierra el kepis y gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente, y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Y aquí aparece otro comentario, otra palabra clave en Borges, en este cuento al menos, que es el grito. Cada vez que aparece un grito hay un momento de revelación, hay un momento de caí en cuenta de algo. Explota el alma. O sea, frente a esta situación explota, ¿sí? Ya sea que grita el chajá, grita él, grita su padre en el sueño, hay una revelación y se pasa de la noche al amanecer, se pasa de la oscuridad a la luz, se pasa de la ignorancia, que está representada por el olvido, al conocimiento. ¿El conocimiento de qué? ¿De quién soy yo? Esto es el cuento de Cruz. Esto es el cuento de Cruz. ¿Quién soy yo? Es un paso. La identidad, lo que también podemos llegar a decir, es que la identidad no se resuelve de inmediato. No somos nosotros para siempre. Va cambiando. Es un proceso. La identidad es un proceso. Si esto lo aplicamos, se lo sacamos de nuestra esfera personal, de nuestra esfera psicológica, y esto lo podemos aplicar a un montón de entidades que tienen una identidad. Una sociedad puede tener una identidad, un grupo tiene una identidad, un equipo de fútbol tiene una identidad, un colectivo de trabajo también puede tener una identidad, enfermería, medicina. Los médicos, ¿cómo son? Las enfermeras, ¿cómo son? ¿Es el mismo barco de enfermería que partió con Florence Nightingale en el siglo XIX, en el cual estamos hoy embarcados? No llegamos a destino, o sea, la enfermería todavía sigue vigente, no terminó. Pero salió la enfermería profesional hace 100 y pico de años, somos los mismos, es los mismos saberes, las mismas técnicas. Nos definimos por un conocimiento técnico o un conocimiento psicológico. Hace poco subí al canal en YouTube un video de Max Weber, un sociólogo, donde este muchacho planteaba justamente cómo las nuevas tecnologías indican
que una sociedad es más racional, que todas las sociedades aspiran a la racionalidad. Y decía Max Weber que las sociedades tradicionales rechazan la tecnología y en algunos casos hasta la perciben o les parece algo superfluo, un entretenimiento, o la perciben como una amenaza. Entonces puse el ejemplo en ese video de las máquinas, de las cosas que son automáticas, autómatas. Entonces podemos tener hoy máquinas que tomen la presión a un paciente de manera automática. Uno llega al sanatorio, aprieta determinados botones, entra al consultorio, pone el bracito y una máquina sale, le toma la presión, le da indicaciones a través de un parlante, no se mueva, no hable, no haga esto, haga tal cosa. ¿Para qué necesitas una persona que... ¿sí? Es decir, para la parte técnica evidentemente no. Hay máquinas que hacen las cosas mecánicas mucho más eficientes, mucho más rápido que un ser humano. Entonces, ¿para qué está el enfermero? ¿Cuál es la función que tiene? ¿Cuál es la función que no puede ser reemplazada por una máquina? Si es eso posible. Entonces ahí en ese video van a ver 2 videos donde aparece un robot. Actualmente hay robots enfermeros que toman los signos vitales, que hacen trabajos que hace normalmente enfermería. Y finalmente hay otro video de una sociedad de enfermería en España que rechaza esa actitud frente a la tecnología, porque dice el trabajo de enfermería es insustituible. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos nosotros? ¿Qué es lo que hace que sea insustituible? Que tengamos un cuerpo. Me dicen quizás la humanización. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Si ustedes miran este robot, en una de ellas hasta se comporta más humanamente que muchos seres humanos. ¿Pero qué es lo que lo hace humano? No se responde. Bueno, sí, pero alguien maneja la máquina. Está bien, pero eso no es el problema. Así que, bueno, nada, quería terminar con esta serie de encuentros que hicimos, esta serie de podcast que hicimos durante el verano, con este texto de Borges. A mí personalmente me gustó mucho estos encuentros que tuvimos. Así que bueno, les agradezco la presencia. Recuerden que pueden ver este video en Instagram cuantas veces quieran, queda grabado el vivo. Después el audio yo lo voy a ir retocando porque lo tengo grabado, lo voy grabando y después lo subo al canal en YouTube, así quizás quede un poquito más corto. Y en todos los videos que están en el canal de YouTube de este podcast están disponibles los links a los textos que se fueron leyendo. Ahí pueden ver, pueden descargar Momo, pueden descargar Cándido, pueden descargar Vigilar y Castigar y van a poder descargar también la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Así que bueno, nada más por el momento. No olviden de, si les interesa este contenido, de suscribirse aquí a la cuenta de Instagram, de suscribirse al canal. De a poquitos vamos subiendo cosas y nada más. Les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia.